Bueno, arrancamos el trabajo práctico 4, donde vamos a ver osciloscopios analógicos y digitales, ¿sí? Vamos a poner el video y voy a ir parándolo y haciendo los comentarios que correspondan a... Nuevamente nos encontramos en el laboratorio de medidas eléctricas en el departamento de electrotécnica. Hoy vamos a realizar la práctica de laboratorio que consiste en el uso de osciloscopios analógicos y digitales. Comencemos por reconocer las funciones que posee el osciloscopio, cómo se encuentran organizados algunos de los controles y cuáles son las entradas y salidas que tiene este equipo. Para acceder con una señal acorde al alcance del osciloscopio, contamos con los canales 1 y 2 y un tercer canal que también es de entrada para un disparo externo, por ejemplo. Para realizar algunas mediciones conectaremos una punta de prueba como esta, la cual cuenta con la posibilidad de seleccionar entre dos relaciones de atenuación por 1 y por 10. Por supuesto, en la relación de atenuación por 10 cuenta con el ajuste de la capacidad. Realizamos un acercamiento a la salida que tiene este equipo, que es la propia pantalla donde se van a representar las ondas de tensión que entran en los canales. Como se puede apreciar, la grilla posee 8 divisiones en vertical y 10 divisiones en horizontal. Abajo vemos el control de encendido, la iluminación de la escala, el ajuste de iluminación de la escala, un ajuste de foco de la onda y la intensidad del atrás. Además, podemos ajustar o calibrar la rotación del atrás. Por otro lado, tenemos accesible la señal de calibración que se ve en pantalla y que para verla de forma estable es necesario realizar los ajustes pertinentes. Este instrumento, como la mayoría de los osciloscopios, divide en distintas secciones los controles de ajuste de las funciones. Por ejemplo, vemos la del canal 1. Podemos ajustar la ganancia de ese canal que en este momento se encuentra en pantalla. Vamos a ajustar la posición de la referencia de ese canal y tenemos la posibilidad de seleccionar los distintos acoplamientos. Por ejemplo, el acoplamiento de ground, donde podemos ajustar la referencia con la posición. En este momento se encuentra en acoplamiento al AC y podemos seleccionar acoplamiento directo presionando ese botón. Si volvemos a presionar el botón de acoplamiento de DC a AC, se filtra la continua como es esperado. Los acoplamientos, tengan en cuenta que siempre, esos son los típicos. AC, DC están en todos los osciloscopios. La diferencia es que el AC intercala un capacitor, cosa que el DC no. Siempre usamos acoplamiento DC, a no ser que específicamente para una medida en particular necesitemos bloquear la continua. ¿Está claro? Porque el acoplamiento AC está metiendo un capacitor en el circuito que lo puede llegar a afectar. ¿Está claro? O sea, bloquea la continua y además bloquea las bajas frecuencias. Entonces, siempre hay que usar DC a no ser que necesitemos bloquear específicamente la continua. Además Además tiene tiene una función de
descalibración de la ganancia. Cada uno de los valores que se encuentra en el selector de Profe, ganancia disculpe. están calibrados para Sí, decime. ¿Dijo acoplamiento DC? Sí, DC usamos siempre DC, que es el acoplamiento directo, el que no tiene ningún capacitor en el medio. El O sea, AC, DC sí, sería el AC más DC, que mide todo. sí, el DC es directo, en realidad. Ok, Digamos, o sea, no tiene nada en el medio. El AC lo que hace es meter un capacitor que tienen que buscar en la hoja de datos del instrumento, les va a decir de qué tamaño es, porque eso es, digamos, un dato que puede servir para algo, puede que no, ¿no? Y bloquea la continua. ok. Ten en cuenta que bloquear la continua también bloquea frecuencias bajas. Y ¿Tá? el de tierra simplemente es para poner en el medio de la grilla. Exactamente. El de tierra en realidad es innecesario, porque vos podrías... A ver, la ventaja del de tierra es que tenés una manera simple de poner la referencia. Entonces, ¿dónde está el cero? Perfecto. Cuando usted aprieta en GNC tierra, no es que pone la punta, cortocircuita la punta, ¿está? La punta queda siempre con la misma impedancia. Lo que hace es internamente conecta la entrada a cero volt, con lo que ustedes fijan la referencia. Y acuérdense que los osciloscopios miden siempre entre dos puntos. Es un voltímetro que mide entre dos puntos. Nunca miden en forma absoluta. O sea, no miden 3 volt, sino que miden una diferencia de 3 volt. ¿Tá? Entonces siempre el poner en tierra es poner, digamos, la ventaja que te da es que vos fijas la referencia. Es decir, bueno, acá está el cero, en este lugar de la pantalla está el 0 volt. ¿No? En realidad es para eso. Ya les digo, no es necesario porque lo podrías hacer vos directamente cortocircuitando la punta. Perfecto. Meter el Listo. instrumento. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Seguimos. que se corresponda a una división de la grilla. Sin embargo, tenemos este control que siempre hay que verificarlo antes de usar el osciloscopio. Este botón que dice Add sirve para realizar una suma de señales. Otra señal que esté presente en la pantalla, en particular la señal del canal 2, será sumada si presionamos el botón Add. Para el canal 2 las funciones son similares, los acoplamientos también. Podemos habilitarla desde algunos de los controles que vemos acá. Acabo de seleccionar el acoplamiento en ground para luego poder posicionar este canal. Podría retirarlo también. Este canal posee la posibilidad de invertir la señal y con la función suma podríamos realizar la resta del canal 2. Es decir, sumaríamos el canal 1 a menos el canal 2. Y como todo osciloscopio, contamos con la base de tiempo. La base de tiempo es común a ambos canales y este osciloscopio en particular cuenta con dos bases de tiempo. Una base de tiempo principal y una base de tiempo retardada. Por ahora vamos a seleccionar la base de tiempo principal, vamos a ir cambiando un poquito entre sus valores y ven que va cambiando en pantalla. Tengo un ajuste de posición horizontal y un ajuste de posición del canal 3, que es un canal auxiliar. Parte de lo más importante de este instrumento son los controles de disparo. Primero tenemos la posibilidad de ajustar el nivel de disparo. Evidentemente algo de eso falta para que la señal se quede estable.
como se ve en pantalla. Podemos seleccionar los modos entre automático, normal, fix y simple. En este caso debemos resetear. Se encuentra como listo para disparar y cuando encuentre la condición de disparo presenta la señal en pantalla. Un detalle que hay que tener en cuenta en este tipo de osciloscopio, este es un osciloscopio analógico, ¿sí? Fíjense que el modo normal es lo que espera uno tener en cualquier osciloscopio. El automático se dispara solo si no se cumplen las condiciones de disparo. El tema es, este osciloscopio tiene particularmente modo single sweep. Single sweep se utiliza únicamente para almacenar, ya no sirve para otra cosa, porque el barrido pasa y si yo no tengo alguna forma de almacenarlo, lo pierdo. Si uno dice, pero este osciloscopio no tiene almacenamiento, si es analógico. Y bueno, lo que tiene, que si uno lo ve físicamente, va a ver que sobre donde está la pantalla, tiene la posibilidad de meter ¿cómo se llama? Un soporte para poner una cámara de fotos, ¿sí? Y la forma de almacenar es sacar una foto. Piensen que esto es un osciloscopio muy viejo, que ya prácticamente son obsoletos, ¿sí? Y la forma de almacenar que tenías en esa época era con una película fotográfica. Lo que hacías era, ponías una cámara y, digamos, sacabas la foto, dejabas abierto el objetivo para que escriba sobre la película, ¿tá? Por eso tiene modo single sweep. Si no, no tendría sentido que un osciloscopio de este tipo tenga modo single sweep, ¿tá? Tenemos las fuentes de disparo. Seleccionaremos qué canal utilizaremos como fuente de disparo. En este caso, si el disparo es interno, podemos seleccionar el canal 1. El tipo de acoplamiento del disparo, si queremos filtrar alguna señal que nos pueda afectar al disparo. Y el modo horizontal, que nos permite seleccionar la base de tiempo principal a una opción de alt o alternada como entre la principal y la retardada, la base de tiempo retardada únicamente, que no se alcanza a ver, pero ahí está. Y por último, el modo XY, que lo usaremos enseguida. Para la función de base de tiempo retardada tenemos la posibilidad de cambiar la posición del retardo con un ajuste grueso y un ajuste fino. Tenemos una opción de hold off y la separación de las trazas cuando vemos ambas señales a la vez. Así que por lo pronto vamos a ajustar el osciloscopio para medir la señal de calibración. Para hacer una prueba. Conectamos la señal de calibración. Alguien ya ha estado usando el osciloscopio y nos prestan el equipo para hacer alguna medición. Así que los primeros ajustes que vamos a realizar, vamos a bajarle un poquito la intensidad a la pantalla para alargar su vida útil. Y comencemos para hacer algunos ajustes. Seleccionamos el modo. Un comentario con respecto al brillo, a la intensidad. Se pone la intensidad más chica que se pueda por dos motivos. Primero, para no forzar el osciloscopio. Y segundo, para hacer que el trazo sea más finito. Cuando veamos bien el tema de los errores, van a ver que el tamaño del trazo influye en el error de la medida, ¿tá? Por eso uno intenta poner el brillo más bajito, la intensidad más baja, el foco bien enfocado para que se vea bien definido el trazo, porque cuanto más finito es el trazo, menos resolución tenemos. Sí, más resolución tenemos. Horizontal, la base de tiempo principal. En este caso vamos a ver
una única señal, o nos interesa utilizar la base de tiempo principal, vamos a dejar el acoplamiento del disparo continuo o en directo. Seleccionamos el canal vertical como el canal 1, dado que vamos a utilizar disparo interno. Seleccionamos el modo automático y, como se puede apreciar, la señal de calibración es de 1 kHz, 1 volt pico a pico. Así que ya podemos hacer algún ajuste de la base de tiempo y de ganancia. Si quisiéramos ver 1 volt pico a pico en pantalla, seleccionemos 20 milivolt por división, por ejemplo. Tenemos una buena apreciación en pantalla, con una punta por 10. Vamos a seleccionar las frecuencias de 1 kHz. Así que vamos a seleccionar 0.2 milisegundos por división. Se debería ver adecuadamente. Fíjense que la señal no se está viendo bien, porque todavía no está sincronizada, está disparando en cualquier lado. Como estamos en modo automático, no se deben estar cumpliendo las condiciones de disparo y por eso se dispara en forma aleatoria y queda una señal inestable. Cuando esté ajustado todo, van a ver que la señal queda estable. Parece que algo nos está faltando porque la señal no está estable, así que seguramente nos falta la condición de disparo. Ajustamos un poco el nivel y encontramos la condición de disparo que nos estabiliza la señal para modo automático. Si la señal no está estable, o sea, no encuentra la condición de disparo y el modo es normal, claramente no vamos a encontrar ninguna señal porque continuamente está esperando la condición de disparo para realizar el barrido horizontal. Seleccionando el modo automático, el barrido horizontal se realiza con una cierta cadencia y siempre dispara aunque no se cumple esa condición de disparo. En modo normal, siempre va a estar esperando la condición de disparo. Entonces, veamos lo siguiente. Fíjense un detalle, normalmente uno lo usa el osciloscopio en modo automático. ¿Tá? ¿Por qué? Porque siempre tengo la condición de disparo y siempre tengo una señal. Cuando uno quiere asegurarse de lo que está midiendo realmente lo que quiere medir, tiene que pasarlo a modo normal y asegurarse que las condiciones de disparo se estén cumpliendo. El automático está bueno para empezar la medida, pero siempre después lo tienen que pasar a modo normal. Ponemos en modo automático, ajustamos la señal. Recordemos que esta señal es repetitiva. Y si pasamos a modo normal ahora, como se cumple la condición de disparo, ahora el barrido horizontal lo comanda la propia señal. El modo automático no se puede usar en señales muy lentas, ¿tá? Porque la condición de disparo en este caso, por ejemplo, hay que leer el manual, creo que a los 20 milisegundos sin tener la condición de disparo se dispara igual. Por lo tanto, una señal con un periodo menor a 20 milisegundos se va a disparar sola. Ahora que conocemos los controles del osciloscopio, pasemos a realizar la práctica de laboratorio. Antes de utilizar una punta de prueba pasiva, es fundamental compensarla ajustando el capacitor variable que se encuentra en ella. Esto permite equilibrar sus características eléctricas con la entrada de este osciloscopio. En este modelo en particular, se aloja junto con el BNC. Fíjense un detalle de la característica de la punta. Junto con el BNC.
Fíjense que dice 60 MHz, 6 MHz. Por 10, 600 volt pico, por 1, 200 volt pico. 6 MHz tiene ancho de banda en punta por 1. 60 MHz en punta por 10. ¿Sí? O sea que la punta por 1 no la puedo usar a frecuencias muy altas. Eso es lo que suele pasar en casi todos los osciloscopios. Las puntas por 1 no están preparadas para frecuencias muy altas porque, a ver, es solamente el cable y no está teniendo en cuenta ningún tipo de compensación de nada. En cambio, la punta por 10 tiene un conjunto resistencia-capacitor que se puede ajustar y hacer que que tenga la misma respuesta en un ancho de banda mucho más grande. Por eso generalmente las puntas atenuadoras tienen más ancho de banda cuando son por 10 que por 1. ¿Ah? Esto es un dato importante, porque si ustedes tienen que medir una señal de 10 MHz con una punta por 1, van a tener un problema de que la punta les va a estar limitando el ancho de banda. Por lo tanto, distorsionando la señal. Veamos qué efecto tiene sobre la señal de calibración. En este momento, la punta de prueba se encuentra subcompensada. Si el ajuste es inadecuado, podemos dejar la punta sobrecompensada. El ajuste es correcto al visualizar en pantalla una onda cuadrada. La utilización de esta forma de onda, con gran contenido armónico, nos asegura que la punta de prueba no deformará señales de mayor frecuencia. Por supuesto, todos estos ajustes son necesarios si la punta se encuentra en por 10 o por 100, de acuerdo a la punta que tengamos. Pero si se encuentra en por 1, cualquier cambio que hagamos no va a tener efecto. Comencemos por realizar los ajustes pertinentes para por lo menos visualizar algo en pantalla. Vamos a poner el modo automático para que haga un barrido con una cierta cadencia y poder ver una señal en pantalla. Verificamos la posición de la calibración. Es el canal que está, canal 1, canal encendido, que es donde tenemos nuestra punta de prueba. Y empecemos por hacer algunos ajustes. Por ejemplo, la ganancia de la señal y la base de tiempo. Como se ve, la señal no se encuentra sincronizada. Se encuentra sincronizada con el barrido horizontal. Vamos a tener que ajustar el nivel. Parece que ajustando el nivel no pasa nada, así que veamos la fuente del disparo. En este caso se encuentra en el canal 2. Está como disparo interno, pero en el canal donde no está la señal. Así que ajustamos el canal 1 y ahora sí. Consiguió la condición de disparo, pendiente y nivel, y a través de la fuente de disparo adecuada. Ahora si lo pasamos a modo normal, se ve la señal. Estamos en modo automático. Vemos que si no utilizamos la señal de disparo correspondiente, cuando pasamos a modo normal, como no encuentra la condición de disparo, no se ve nada en la señal, en pantalla. Veamos si podemos ajustar para ver la pendiente deseada. Dado que es muy difícil lograrlo simplemente ajustando nivel y posición, de hecho, poca intensidad. Tenemos la opción de usar una base de tiempo retardada para ver las dos ondas en pantalla. Seleccionamos en el modo horizontal la opción de usar una base, las dos bases
o de presentar en pantalla ambas bases de tiempo, tanto la base de tiempo principal como la retardada. Como se ve en pantalla, si ajustamos la posición de retardo, se ve levemente sobre la base de tiempo principal o sobre la señal que está disparada con la base de tiempo principal, un tramo de señal de la base de tiempo retardada, que también se dispara con la base de tiempo principal. Solo que ajustamos la posición del retardo con estos controles. Voy a separar las ondas para poder apreciar cuál es la principal y cuál es la base de tiempo retardada. Como vemos, ahí nos vamos acercando al flanco y aparece en pantalla el flanco deseado. Ajustamos la base de tiempo retardada. Vamos viendo cómo al ajustar la base de tiempo retardada va cambiando la pendiente en pantalla. Una vez que tenemos ajustada la señal, pasamos directamente a que se presente en pantalla la base de tiempo retardada. Y ahora simplemente nos queda ajustar esta señal en la grilla para poder realizar la medición. Para realizar este tipo de mediciones, el osciloscopio cuenta en la grilla con posiciones adecuadas. Fíjense que la señal que estamos viendo está muy atenuada, se ve apenitas el trazo. Eso es normal cuando uno usa la base retardada, porque no tiene tanta tasa de refresco como cuando dispara en forma normal, ¿sí? Entonces, generalmente uno usa intensidades mucho más altas y con trazos que apenas se ven. Por eso normalmente uno usa los osciloscopios en lugares con poca luminosidad. Ojo, estamos hablando de osciloscopios analógicos. Los digitales son completamente diferentes. Del entre 0%, 10%, 90% y 100%. Si nos fijamos en detalle, en la posición del 10% se encuentran las marcas con las cuales podemos realizar la medición. Posicionamos la señal entre 0 y 100% y comenzamos a medir el flanco de subida con las marcas que se encuentran en las divisiones del 10 y 90%. Hacemos coincidir este punto en un cruce entre divisiones y así podemos contar cuántas divisiones tenemos hasta el nuevo cruce en el 90% y poder utilizar las subdivisiones de esa división. Fíjense el tema el cálculo de errores, ¿sí? En el resultado de la medida nosotros ponemos el valor medido, 6,2 divisiones, por la base de tiempo, 1 microsegundo por división, nos da 6,2 microsegundos. El error es 3% del valor medido más un veinteavo de división. ¿Qué significa ese veinteavo de división? Es la resolución que nosotros tenemos, ¿sí? Si ustedes ven con detalle el osciloscopio, lo que ocupa el trazo en el osciloscopio, ¿está? Ustedes pueden determinar
cuánto es realmente la resolución. Fíjense, nosotros acá estamos viendo que el trazo, ¿sí?, ocupa un pedazo, un cuarto de división. Fíjense, si ustedes prestan atención y se fijan, las divisiones pequeñas son de un quinto de división. Fíjense que el trazo ocupa la mitad de la mitad. O sea, más o menos un cuarto de la división chiquita. Un cuarto de la división chiquita. Si tengo cinco divisiones chiquitas por división grande, es un cuarto por un 20, un cuarto por un quinto, da un veinteavo de división. Ese es el tamaño que tiene el haz. Si yo tuviera un trazo más chiquitito, podría tener un 30, un 40. ¿Tá? Uno pone ese valor por cómo es el trazo en este osciloscopio. Si el trazo fuera mucho más grueso, que ocupara media división, yo tendría que poner un décimo de división. No podría poner un veinteavo. ¿Tá? Eso es porque es lo que este osciloscopio nos permite definir. Y eso es lo que dice la resolución, ¿no? El valor de resolución es precisamente eso. ¿Tá? Bueno, una vez que ponemos el valor medido, el 3%, el 3% es por la base de tiempo. Eso es dato del osciloscopio. El veinteavo correspondiente a la resolución, ¿tá?, técnicamente sería 2 veces la resolución. ¿Por qué se pone un solo veinteavo? Porque uno podría decir que el error lo comete hacia un lado o hacia el otro. Entonces, si uno toma en el medio del trazo, uno compensaría, el error de resolución sería media resolución, no una. Como tengo 2 veces ese error, tengo un veinteavo. No sé si me entendieron esto. El tema es cómo ustedes miden. Ustedes tienen un trazo, ahora se lo explico igual después. Se lo explico. Ustedes tienen un trazo, una cosa así. Vamos a... que voy acá. Yo voy a tener el trazo de mi osciloscopio, ¿no? Voy a tener esto. Mi trazo puede ser un trazo grueso, ¿sí? Puede ser una cosa así. ¿Ah? Entonces uno dice, bueno, si yo tengo que medir entre un punto y el otro, y tengo algo grueso, yo puedo decir, bueno, tomo el valor superior acá y el valor superior acá, o el valor inferior acá y el valor inferior acá, o en el medio y en el medio. ¿Tá? Si yo tomo cualquiera de esas combinaciones, el error que cometo es o estoy midiendo por arriba siempre o estoy midiendo por debajo siempre. ¿Tá? Con lo que el trazo sea grueso nos aporta la mitad del error. O sea, si yo tomo el medio, ¿tá?, ¿qué error cometo? Y yo no sé si mi trazo está pasando por acá o está pasando por acá. El peor caso es medio trazo. ¿Tá? Ese es el motivo por el cual tenemos media resolución, medio ancho de trazo de error. Como tengo medio arriba y medio abajo, tengo 2 veces medio, 1. Por eso tengo un veinteavo de división. ¿Está? Ese es el motivo por el cual pongo un veinteavo de división, o sea, una resolución. Fíjense en que en el digital hacemos exactamente lo mismo. Ahora después cuando veamos el digital, vamos a ver que hacemos exactamente lo mismo, porque suponemos que estamos cometiendo media resolución de error, ¿no?, como peor caso, ¿no? Bien, perfecto. Como ya sabemos, el osciloscopio presenta en pantalla señales de tensión, con el objeto de poder realizar mediciones de tensión y tiempo. Sin embargo, podemos medir otras magnitudes a través de transductores. Por citar algunos ejemplos, para medir una corriente alterna entre 1 y 500 amperes, contamos con esta pinza de corriente. Es una pinza que es de corriente a tensión, como vimos en la práctica anterior. O bien podríamos usar un derivador de estas características que cuando circulan 300 amperes se produce una caída de tensión de unos 45 milivolts sobre ella. Claramente una resistencia de bajo valor.
En esta práctica de laboratorio vamos a medir la corriente de vacío de este transformador. Tenemos el lado de alta y el lado de baja. La medición la realizaremos utilizando una resistencia derivadora seleccionada para que no afecte a la medición y teniendo algunas precauciones al conectar la punta de prueba. Esta es la resistencia derivadora. Procedemos a conectarlo. Como siempre, debemos conocer algo de la magnitud a medir. Ya se estableció en el gabinete que se trata de la corriente que solicita el transformador sin carga en el secundario, cuyo valor es aproximadamente el 10% de su corriente nominal, y se verificaron las características de la resistencia derivadora RB. Recordando que esta resistencia debe ser lo suficientemente pequeña como para que la caída de tensión en ella no provoque un error de inserción intolerable, pero lo suficientemente grande como para lograr una deflexión adecuada en vertical. Con un valor del orden de 100 ohm se obtiene una indicación aceptable. Aquí contamos con una resistencia de 50 ohm, tolerancia 1%. Algunas de las opciones para realizar esta medición es aislar de tierra el osciloscopio con los problemas que trae dejar el osciloscopio flotante. Entre ellos, la seguridad del operador puede verse comprometida, dado que el chasis queda referenciado a la tensión a la que conectemos la masa de la punta de prueba. Vamos a realizar el seguimiento del circuito. La alimentación del transformador aislador a la entrada, la salida del aislador que conecta a un extremo del primario del transformador a medir, y del otro extremo pasa a través de la resistencia derivadora y vuelve al aislador. Así que ahora vamos a proceder a energizar el circuito y conectar la punta de prueba. Veamos qué es lo que se ve en el osciloscopio. Bien, aquí ya estamos viendo algo en el osciloscopio, en la pantalla del osciloscopio se ve la señal, pero evidentemente no está sincronizada con el disparo. Así que procedamos a hacer los ajustes necesarios. Bueno, podemos hacer algún cálculo para elegir bien la ganancia y el número de periodos que quiero visualizar en la pantalla. Pero por lo pronto vamos a establecer la señal para que se vea. Vamos a hacer los ajustes necesarios para que se vea una señal estable. Así que vamos a poner el modo de disparo automático, la fuente de señal, vemos que está conectado en el canal 1, así que seleccionamos el canal 1. Tranquilamente podríamos usar la línea para disparar, dado que la fundamental corresponde a la frecuencia de línea. El acoplamiento del disparo, vamos a dejarlo en DC, y el modo horizontal, que se corresponda a la base de tiempo principal del instrumento. Vamos a poner en ground. Centramos la señal. Vamos a tocar el nivel. Y evidentemente ya está estable la señal en pantalla.
un detalle a tener en cuenta. Fíjense que acá la señal se ve toda cortada. Eso es básicamente por la cámara, no por lo que ve el ojo. Es un tema de la cantidad de cuadros por segundo en que está ajustada la cámara. Después, digamos, nos dimos cuenta que si lo poníamos con 24 cuadros se veía mucho mejor porque es más parecido a lo que ve el ojo. Por eso se ve recortada. En realidad, ustedes en un osciloscopio ven la señal completa, continua, sin ningún tipo de saltito como se ve acá. Profe, una pregunta. Ahí el nivel es negativo. ¿Y la pendiente en qué momento la puso? Si es positiva o negativa. La pendiente, fíjate que hay un ajuste que dice slope acá. Ah, ese botoncito abajo del Ese level. botoncito decidís si está apretado, disparas hacia abajo, si está suelto, disparas hacia arriba. Igual, fíjense que en una señal de alterna, como esta, que son periódicas, da lo mismo la pendiente. Y es más, el nivel también da lo mismo. Mientras esté entre el rango de nivel de la señal, ya está. No importa dónde empieza. Eso es más crítico cuando ustedes tienen que disparar en un punto muy específico. En Ah, general, perfecto. fíjense, además otro detalle. ¿Ven que el nivel no está calibrado? No tiene en ningún lado, dice cuántos volts son ni nada. Por eso muchas veces los parciales ponen disparo 0 volt, nivel 0 volt. No, no es 0 volt, porque ustedes no pueden ajustar 0 volt. Ustedes el disparo lo ponen entre tal valor y tal valor. No es que ustedes pueden poner el disparo en 0 volt. ¿Está claro? Fíjense que no está calibrado el control. El que dice level no tiene rayitas. No es como los demás. ¿No? O sea, uno pone, en general, cuando uno lo usa prácticamente, ajustan el nivel a mano. O sea, a ojo, no es que ustedes le digan el nivel va a ser 0,3 volt. No existe eso en un osciloscopio. Le digo porque es un típico que los parciales ponen nivel 0 volt. No, en realidad nivel va entre el mínimo y el máximo de la señal. ¿Está? O sea, en este caso, fíjense que estamos en 2 volt por división, con punta, creo que está puesta la punta por 10. Me tendré que fijar ahí o sea, tendríamos 20 volt por división y tenemos una división y media, así que serán 30 volt menos 30 más 30 volt. Ese es el nivel de disparo, entre menos 30 y 30 volt. ¿Está? O menos 3 y 3 volt en caso de que la punta sea por 1. ¿Bien? O sea, el nivel, acuérdense, es entre medio de dos valores, no es un valor específico. Vamos a modificar para ver un periodo de la señal. Vemos que está seleccionado el punto de 2 milisegundos por división, es decir, tenemos 20 milisegundos en pantalla. Un ciclo de la señal de esa onda de corriente deformada debido al transformador. Vamos a aumentar un poco la ganancia para aprovechar mejor la pantalla y realizar las mediciones que nos solicitan. Para sacarle provecho al instrumento, vamos a seleccionar una ganancia que nos permita ver la onda dentro de la grilla. Verificamos que el control de calibración de la ganancia con la grilla se encuentre en 0. Y ahora ajustamos para realizar la medición de pico a pico, por ejemplo, en alguna de las divisiones inferiores y contaremos el número de divisiones para multiplicarlo por la ganancia correspondiente. Voy a bajarle un poco la intensidad para mejorar la medida. Y ahora voy a contar el número de divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo que resta de la subdivisión.
se puede apreciar que la señal ocupa 6 divisiones completas y media división pequeña, lo que corresponde a un total de 6,1 divisiones. La ganancia se encuentra en 1 vol por división. Fíjense que en este tipo de medida nosotros estamos midiendo una corriente. Por lo tanto, la corriente tenemos que la corriente medida va a ser U medido, que es lo que medimos con el osciloscopio, dividido el R que nosotros usamos de Young, derivador. Fíjense que usamos una resistencia de 50 ohm al 1%. Por lo tanto, el error tenemos que sumarle el 1% de esa resistencia. Nosotros medimos 6,1 divisiones, 6,1 divisiones a 1 vol por división con punta por 1, representan 6,1 vol. Por lo tanto, la corriente medida, haciendo la cuenta, 6,1 dividido 50 ohm, nos da 122 mA. Fíjense que nosotros acá hacemos la propagación de errores. Decimos, el error debido al osciloscopio es 3% del un medido más un 20avo de división. Da 0,23 volt. O sea, representa un 3,8%. Como tenemos un cociente, tenemos que sumar los errores relativos. Con lo que el error total de la medida da 5,8%. Uno puede decir, bueno, lo podría haber bajado poniendo una resistencia derivadora con un error menor. Sí, tranquilamente. Pero no vale la pena en este tipo de mediciones. ¿Por qué? Porque esto depende de la tensión que nosotros estamos poniéndole al transformador. ¿Sí? No es que es siempre igual. Por eso, normalmente con un 1% de error adicional, 5%, está bien. O sea, que miramos al 10% también estaba bien. Básicamente esto se hace para mostrarles cómo usar un osciloscopio, no como una medida que realmente sirva para algo, ¿no? Bueno, acotamos el valor y nos da 128 más o menos 6 mA. Para visualizar el ciclo de histéresis del transformador, utilizamos el integrador compuesto por una resistencia y un capacitor cuyos valores fueron calculados en el gabinete, y que será utilizado para medir la tensión sobre el capacitor que se relaciona con la inducción magnética B. Para medir la corriente relacionada con la intensidad de campo, utilizaremos la misma resistencia que en el ensayo anterior. Conectamos el integrador y la resistencia ya se encontraba conectada del ensayo anterior. Es necesario conectar la referencia en ambos canales, pues los circuitos se encuentran aislados como puede apreciarse en el diagrama. Conectamos la punta por 1 del canal 2 que corresponde al eje horizontal en la resistencia derivadora. Y la punta por 10 en el capacitor integrador. Como se puede apreciar, en el panel frontal se encuentra impreso a qué eje corresponde el canal 2. Así que vamos a proceder a conectar. Este corresponde a la resistencia. El canal 1 o I estará conectado al capacitor.
Energizamos el transformador y podemos ver que en pantalla se ven ambas señales. La caída de tensión en el capacitor y la corriente de vacío del transformador. Ahora nos queda cambiar el modo horizontal a XY. Y enseguida vemos el ciclo de histéresis en la pantalla. Podemos hacer algunos ajustes, bajando un poco la intensidad. Ponemos uno de ellos en referencia, en ground. Fíjense, acá cuando ponemos un canal en GND en 0, lo que vemos es el otro canal desplazándose sobre un solo eje. Por eso vemos las rayas y podemos definir las cosas, ¿sí? Y si ponemos el otro, podemos ajustar la posición horizontal. Cambiando la ganancia. Con este instrumento podemos visualizar el ciclo de histéresis de un transformador de 220 volt a 20 volt. Fíjense que hablamos de visualizar el fenómeno, visualizar el ciclo de histéresis. No medimos nada. ¿Por qué? Porque es totalmente aproximado lo que estamos haciendo. Estamos poniendo circuitos auxiliares que no tenemos datos de cuántas vueltas tenemos, ni cuánto es el camino medio, el camino magnético, no tenemos nada. O sea, es completamente aproximada la medida. Además, usar un osciloscopio para medir esto no es la mejor opción. Hay instrumentos que miden mucho mejor que esto, ¿sí? Con este instrumento podemos visualizar el ciclo de histéresis de un transformador de 220 volt a 20 volt. Conociendo los controles del osciloscopio analógico, pasar a un osciloscopio digital no es muy difícil, debido a que los controles son básicamente los mismos, con algunas funcionalidades adicionales, como la opción de Auto Scale, que nos permite visualizar la onda y hacer unos ajustes rápidos para tener presente la onda. Acá ustedes van a ver que la pantalla del osciloscopio se sigue borrando, es de vuelta por el tema de la cámara. Piensen que la diferencia fundamental entre un osciloscopio digital y un osciloscopio analógico es que lo que ustedes están viendo en la pantalla, en un digital, en realidad es la salida de una computadora. Lo que ustedes ven ahí, esa grilla está dibujada por la computadora y el trazo que ustedes ven no es un trazo de un cañón que está controlado por la señal, sino que es un dibujo hecho por la computadora interna del osciloscopio. ¿Tá? En un osciloscopio digital, la señal se almacena en una memoria y después se muestra. Siempre se almacena en la memoria. ¿Tá? Por eso se llaman osciloscopios de almacenamiento digital, que uno los abrevia como osciloscopios digitales. Por eso, cuando ustedes prendan un osciloscopio, enciendan un osciloscopio digital, van a ver la diferencia que está booteando como si fuera una PC. ¿Tá? Ustedes van a ver un logo y después les va a aparecer la grilla. Que la grilla la pueden elegir desactivarla o activarla. ¿Por qué se hacen los osciloscopios digitales de esta manera, con esos controles, por lo menos este tipo de esta época? ¿Tá? Porque este osciloscopio es un osciloscopio de los 90. ¿Tá? Para que tengan una idea, son osciloscopios que estaban diseñados los controles de manera tal de que sean similares a los de los analógicos. ¿Para qué? Para que la transición a un osciloscopio digital sea simple. Si ustedes agarran un osciloscopio moderno, van a ver que los controles son iguales a un analógico en algunos casos y en otros casos son totalmente diferentes. Hay osciloscopios modernos que directamente son adquisidores, o sea, son módulos que se enchufan a la PC y todo el control lo hacen directamente desde una computadora. No como estos que son standalone, o sea, son osciloscopios que
no necesitas un equipo adicional para verlo. Los nuevos, la mayoría, trabajan usando las pantallas de los celulares o de una tablet o de una computadora, con lo que se ahorran mucha plata en la fabricación del equipo, ¿no? Ya que no tienes pantalla, ¿no? O sea, solamente la parte de adquisición, que es la que importa en un osciloscopio digital. Nos muestra el nivel, cada vez que lo ajustamos, se ve en pantalla. Y si se va al nivel, ya no presenta nada. Vamos a ver. Elige directamente donde se encuentra la fuente. Hace algunos cambios. Por supuesto tenemos los modos de disparo. También están separados en sectores, en secciones, cuáles son las funciones. Por ejemplo, para la sección de trigger o de disparo, se encuentra la posibilidad de ajustar el nivel, la posibilidad de seleccionar a través de botones el canal 1 o el 2, la fuente de disparo, o el canal externo o la línea. Este es el canal externo. Vamos a elegir el canal 1, que es donde estamos ubicando la señal de calibración. Vamos a elegir el modo. En este caso elegí el modo automático. También tenemos un modo normal, donde fíjense que se dispara únicamente si se consigue la condición de disparo. ¿Bien? Esas son muestras que han quedado del último disparo que consiguió la condición. Si borramos o limpiamos la pantalla con algunos de los botones que se presentan arriba, que es para el almacenamiento, vemos que no se ve la señal y se encuentra el osciloscopio esperando la condición de disparo. Una vez que la encuentra, sincroniza con la señal. Eso porque estamos en modo normal. En modo automático, cuando no consigue la condición de disparo, funciona del mismo modo que el analógico. También tenemos, por supuesto, un disparo simple, donde hay que darle run para que empiece a buscar la condición de disparo y poder hacer un único barrido. También tenemos otra función como el auto level, que si nos vamos de la condición de disparo, se autonivela nuevamente. Fíjense que arranca desde ahí. Son funcionalidades que nos pueden ayudar a la hora de medir para realizar las operaciones más rápido. Y por supuesto el acoplamiento, la pendiente de disparo, si queremos una pendiente de disparo positiva o negativa, acoplamiento del disparo, si queremos que sea en continuo o en alterno, si queremos que rechace alguna señal también de baja frecuencia, si queremos aplicarle, digamos, al disparo un filtro de baja frecuencia o de alta frecuencia y algún rechazo de ruido, para que no se dispare por esas señales. Eso lo podemos ver en el manual del instrumento. Bien, para hacer algún ajuste en el horizontal, vemos que tenemos la base de tiempo principal. También cuenta una base de tiempo retardada. Tiene un modo XY y un modo roll que nos puede servir para algún caso. Podemos cambiar la base. Fíjense que todos los modos de disparo y esto en un osciloscopio digital, en realidad están hechos por software. A ver, base retardada no tiene mucho sentido usarla en un digital porque tenemos pre-trigger. Modo XY, sí, bueno, es presentar los datos que llegan de dos canales, como, digamos, en modo XY.
Pero piensen que la gran ventaja de un osciloscopio digital es que ustedes pueden levantar los puntos, ¿tá?, en un archivo de computadora y después, qué sé yo, hacer lo que quieran en el software que quieran. ¿Tá? Esa es la gran ventaja del digital. De tiempo y nos los indica arriba en la pantalla, simplemente modificando la posición de la perilla. Podemos cambiar, ajustar los canales verticales simplemente accediendo a cada uno de los menús. El canal 1 tiene su propio menú y podemos ajustar si lo queremos visualizar. Si apagamos el canal ya no nos presenta la señal, si lo encendemos aparece. El acoplamiento de la señal, se nos fue la condición de disparo. Vamos a checarlo un poquito. La posición de la señal que acompaña a la referencia. Estos osciloscopios digitales suelen tener la opción de realizar mediciones sin utilizar la grilla. Vamos a tomar el canal 2, vamos a apagarlo. Vamos a ubicar la señal en medio de la pantalla. Y, por ejemplo, vamos a medir la tensión pico a pico de esta señal. Nos informa que es 5 volt, tal cual como lo indica la señal de calibración. Está impresa la señal en el panel frontal. Tenemos la posibilidad de medir tiempo. ¿Por qué no medir la frecuencia de esta señal? Como vemos es 1,2 kHz. Totalmente razonable. O el ciclo de trabajo o bien el periodo de la señal. Podemos presentar varias mediciones. O directamente limpiarlas si hemos seleccionado demasiado. Por supuesto podemos habilitar los cursores y realizar la medición con los cursores. Por ejemplo, ahora cuando empecemos a medir tiempo. Los cursores pueden ser en tiempo es decir, para el eje horizontal o para el vertical como estoy moviendo ahora. Esto nos presenta la ubicación de cada uno de los cursores y la diferencia entre ellos. Lo mismo pasa con el tiempo. La ubicación de cada uno de los cursores en el tiempo y la diferencia. Fíjense que si ustedes ven la hoja de datos del osciloscopio, de este osciloscopio en particular, van a ver que tienen, digamos, dos especificaciones de error. Una que dice que el de dual cursor, o sea, usando dos cursores y una usando un único cursor. Siempre usamos el de dual. ¿Por qué? Porque la diferencia, el error de la diferencia de dos cursores es muchísimo más bajo que el error que da el valor absoluto que está indicando la posición del cursor. ¿Tá? Después fíjense en la hoja de datos, van a ver que la diferencia es bastante. Si ajustamos precisamente en el periodo de esta señal, nos da 1,2 kHz la frecuencia y nos da el periodo de la señal. Vemos en pantalla la grilla del osciloscopio digital. Voy a ir moviendo el cursor contando los niveles que tiene una subdivisión. Ahí se ve que estoy moviendo. Y vamos a contar cuántos niveles tiene una subdivisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, una subdivisión tiene 8 niveles. Vamos a hacer lo mismo en horizontal. Voy a retirar uno de los cursores, vamos a tomar el otro. Este que vemos en pantalla, veamos cuánto
¿Cuántos niveles tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, una subdivisión tiene 10 niveles. En el siguiente ensayo, fíjense que eso que contaron recién de cuántos saltos tiene cada división se condice con la cantidad de bits del osciloscopio. Este osciloscopio es de 8 bits en horizontal, en vertical. Eso quiere decir que tiene 256 saltos. La pantalla tiene una grilla que va acorde a esos saltos, ¿sí? Si uno se fija, van a ver que los pasos que tiene son la cantidad de muestras que toma en horizontal. En la pantalla entran 500. Y en vertical la cantidad de bits del osciloscopio, que bueno, al ser 8 bits son 256 divisiones. Eso también está relacionado con el error. Acuérdense que nosotros tomábamos que cada salto es la resolución, y nosotros el error que tenemos es 2 veces media resolución, por lo tanto, una resolución. Fíjense que sería 1 dividido 256, ¿tá? El error en vertical. ¿Tá? Eso sería la resolución, ¿sí? Si se fijan en el manual, van a ver que el error que les dice, a ver, les voy a presentar el manual, en dual cursor les dice que es la exactitud vertical más menos 0,4% del fondo de escala, ¿sí? Bien, si ustedes hacen la cuenta, 0,4% del fondo de escala representa precisamente las 2 veces resolución, las 2 veces la resolución que normalmente usamos en un osciloscopio. ¿Está? Hagan la cuenta, van a ver. Fíjense en que en caso de cursor simple es 1,2% del fondo de escala, más 0,5% de la posición, más la exactitud vertical que es 2%. ¿Está? Es muchísimo, este término de acá es mucho más alto que el 0,4% que tenemos acá. ¿Está? Mucho más grande. Por eso normalmente uno usa doble cursor. ¿Ah? O sea, el valor absoluto que presenta el osciloscopio no tiene mucho sentido. vamos a visualizar el fenómeno de aliasing usando una señal senoidal de 1 volt pico pico y diferentes frecuencias, para poder ponerlo de manifiesto. Vamos a ajustar la fuente, amplitud, 1 volt pico pico y frecuencia 1 MHz. Ajustaremos el canal 1 en 200 mV por división, como lo indica en pantalla. La fuente de disparo, va a ser el propio canal 1, y el modo de disparo va a ser disparo único. Es decir, cuando encuentre la condición de disparo, que es nivel y pendiente, se va a presentar en pantalla. La base de tiempo la vamos a ajustar 500 nano por división, 500 nanosegundos por división. Lo que implica que en pantalla solo se presentarán 100 puntos, dado que la frecuencia de muestreo del osciloscopio es de 20 megamuestras por segundo. Bueno, con la señal que hemos ajustado de 1 MHz, vemos que tenemos unas 20 muestras por ciclo, unos 20 puntos por cada uno de los ciclos, y siempre 100 puntos en pantalla. Fíjense que nosotros para esta medición específicamente pusimos el osciloscopio en single sweep. ¿Por qué? Porque en single sweep tenemos una frecuencia de muestreo de 20 megamuestras por segundo en este osciloscopio. En cambio, si nosotros lo ponemos en modo repetitivo, el ancho de banda es bastante más grande, ¿sí? Eso es debido a cómo funciona este osciloscopio. Si uno ve el manual, ¿qué hice? A ver, denme un segundo. Quise poner el manual y hice lío.
Ahí está. Bueno, si ustedes se fijan, el osciloscopio que nosotros tenemos es el 54603, este. Si ustedes se fijan, dice que en modo single shot tiene 20 megasamples por segundo, o sea, 20 megamuestras por segundo. En modo repetitivo, 10 gigasamples por segundo. Por lo tanto, muchísimo más alto que el ancho de banda analógico del instrumento. Si ustedes se fijan, el ancho de banda del instrumento es de 60 MHz en modo repetitivo y de 2 MHz en modo single sweep, single shot, ¿sí? ¿Por qué es eso? Precisamente esto es el ancho de banda equivalente del osciloscopio digital, que no es lo que dice el teorema de muestreo, que es la frecuencia de muestreo dividido 2. ¿Por qué? Porque depende de cómo reconstruimos. Eso lo van a ver si alguno hace señales de sistemas o alguna materia de matemáticas especiales, lo van a ver bien cómo el ancho de banda depende de cómo reconstruimos. Nosotros llamamos a este ancho de banda equivalente del osciloscopio. ¿Qué quiere decir? Que este osciloscopio, cuando uso en single sweep, lo puedo usar hasta 2 MHz. ¿Tá? En cambio, cuando yo lo uso en modo repetitivo, que tengo 10 gigamuestras por segundo, ¿tá? En realidad hace trampa, después lo voy a explicar cómo funciona, tenemos un ancho de banda de 60 MHz analógico, ¿tá? Porque si uno hace la cuenta, 10:1, esto tendría 1 GHz de ancho de banda de la parte de muestreo, ¿tá? Que es mucho más grande que el ancho de banda analógico. Entonces, ¿a qué voy? Con modo repetitivo, este osciloscopio se comporta como si fuera analógico. No tenemos problema de aliasing, no tenemos nada. Entonces, como nosotros queremos ver precisamente ese fenómeno, tenemos que pasarlo a single sweep, con lo que estamos limitados a las 20 megamuestras por segundo. ¿Tá? Ese es el motivo por el cual pasamos el osciloscopio a single sweep para esta medición. La visualización de la onda es correcta, y si apretamos la función de vectores, encendemos los vectores, puede reconstruir la señal sin problemas. Ponemos la frecuencia a 3 MHz. 3 MHz. Le doy RAM para que busque la condición de disparo y se presente la señal en pantalla. Y aquí ya vemos una nube de puntos, no sé, a través de la cual no podemos tener una visualización adecuada. Sin embargo, si utilizamos la interpolación lineal con los vectores, podríamos incluso hacer alguna medición algo rudimentaria de la frecuencia de esta señal a partir de los vectores. Sin embargo, sin los vectores es muy difícil saber dónde está el cruce por cero. Fíjense que nosotros estamos metiendo una señal de 3 MHz en un osciloscopio que tiene un ancho de banda equivalente de 2 MHz. Y fíjense que el problema no es como en un osciloscopio analógico, que se empieza a atenuar la señal y se deforma por culpa del filtro que tenemos ahí, ¿verdad? Del filtro pasa abajo. Acá directamente la señal se destruye. Empieza a alterarse completamente. Si ustedes se fijan, el pico puede que esté en el mismo lugar, ¿tá? La frecuencia puede que sea la misma, pero la señal no se reconstruye correctamente. Por eso está tan deformada cuando ponemos los cursores, ponemos los vectores. Cambiamos la frecuencia a 7 MHz. Le damos RAM. Los cursores, vamos a limpiar los cursores. Damos RAM. Y aquí con la representación por puntos no se tiene una visualización correcta de la onda. Se aprecian 3 ondas sinusoidales superpuestas de frecuencia aproximadamente 0,33 MHz, si hiciéramos una medición más o menos con los puntos que tenemos. Y se produce lo que se conoce como aliasing perceptual, donde nosotros visualmente unimos los puntos, y sin embargo cuando seleccionamos la presencia de los vectores, o sea que haga una interpolación lineal entre puntos, con la interpolación lineal de los vectores se puede medir la frecuencia de aproximadamente 7 MHz
pero la visualización de la onda es sumamente defectuosa. Nosotros podríamos agarrar una computadora, usar esos puntos y reconstruirlo con un reconstructor sinusoidal y reconstruir perfectamente la señal, ¿sí? Porque todavía estamos dentro del rango que permite el teorema de muestreo. Por eso acá el problema es que el ancho de banda equivalente del osciloscopio, porque tiene un reconstructor lineal, está limitado y es 2 MHz. Si nosotros tuviéramos un reconstructor sinusoidal, el osciloscopio este tendría un ancho de banda de 10 MHz. Es un tema del conjunto entre muestreo y reconstrucción, ¿sí? El ancho de banda equivalente. Pero recuerden que el ancho de banda equivalente del osciloscopio no tiene nada que ver con el ancho de banda analógico. Aproximadamente 7 MHz. Apagamos los cursores y vamos a quitar de la pantalla los vectores. Y por último, vamos a seleccionar una frecuencia cercana a la frecuencia de muestreo, 18 MHz. Vamos a darle a RAM. Y a simple vista es difícil unir los puntos, sin embargo cuando usamos los vectores aparece una senoidal, o lo que es muy parecido a una senoidal, de una frecuencia de 2 MHz. Vamos a realizar esa medición. Cursores. Fíjense que la frecuencia medida, o la diferencia entre los cursores, es de 500 nano, y la frecuencia, o sea 1 sobre el periodo, da 2 MHz. Esto es aliasing puro, aliasing real, ya sea con la representación de puntos o con la interpolación lineal que aparece. Esto es porque estamos directamente pasados de la frecuencia máxima de reconstrucción del muestreo. Acuérdense, el teorema de muestreo dice que la frecuencia de muestreo sobre 2 sería la máxima que podríamos reconstruir sin perder información. Acá directamente estamos reconstruyendo una señal que no tiene nada que ver con la original. En realidad está relacionada, pero bueno, eso lo verán más adelante. El tema es que no es la señal que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una señal de 18 MHz y acá tenemos una señal de 2 MHz. ¿Ah? No es la señal que teníamos. Eso es porque estamos usando el osciloscopio fuera de su rango de medición. Bien, y si estarán preguntando qué pasa si el ancho de banda es de 60 MHz, ¿por qué no puede representar esta onda? Bueno, la realidad es que sí puede hacerlo, siempre y cuando la onda sea repetitiva. Vamos a pasar al modo, por ejemplo, automático. Claro que puede representarla la onda. De hecho, una base de tiempo seleccionada en 20 nanosegundos por división, se obtiene la señal de 18 MHz sin problema. Solo que aquí está usando una técnica que se llama de sobremuestreo. Vamos a medir la frecuencia. Ya 18 MHz, alrededor de 18 MHz. En cada pasada va agregando algún punto y construye la onda con varias pasadas de la misma señal, solo porque la señal es periódica. O sea, el resumen de este osciloscopio es, el modo single sweep está limitado por el muestreador a 2 MHz. En modo repetitivo, o sea, con señales repetitivas,
yo podría mostrar hasta los 60 MHz, 70 MHz, 80 MHz, se comportaría como un analógico. ¿Tá? Tienen que tener cuidado con eso en todos los osciloscopios digitales que utilizan, porque muchos hacen este tipo de trampita, para decirlo de alguna manera. Les permite usar el osciloscopio con señales repetitivas hasta frecuencias muy altas, pero no cuando las señales no son repetitivas. El relé es un dispositivo electromecánico que permite comandar uno o más interruptores por medio de un electroimán que al energizarse acciona los contactos que pueden ser normal abierto o normal cerrado, los cuales generalmente pertenecen a circuitos de mayor potencia. En este ensayo vamos a medir el tiempo de cierre del relé y los rebotes del contacto, y la duración de alguno de los rebotes. Vamos a ubicarlo en el circuito de prueba y veamos su funcionamiento al energizarlo. Vamos a medir justamente el tiempo que demora el contacto móvil del interruptor en llegar al contacto que se encuentra fijo, y veremos los rebotes que se producen. Antes de comenzar a hacer algún ajuste sobre el osciloscopio, vamos a conectar las puntas de prueba, las cuales ya fueron compensadas previamente. Vamos a tomar el canal 1 como fuente de disparo. Lo vamos a conectar después del switch y a más. Y el canal 2 con la misma referencia, así que no va a ser necesario conectarla. Conectamos a la salida de uno de los contactos. Entonces deberíamos ver el cambio en pantalla. Fíjense que si esto lo tuviéramos que hacer con un osciloscopio analógico, no podríamos tomar estas señales. ¿Por qué? Porque la señal de cierre con el pulsador tiene rebotes también. Entonces no nos asegura de que se vaya a disparar en el momento que nosotros necesitamos que se dispare para poder medir la señal. Por eso cuando usamos un analógico normalmente disparamos con la corriente del relé, con lo que ponemos una resistencia y metemos el osciloscopio para medir la corriente en la resistencia. Entonces tomamos el cierre desde el punto donde empieza a circular corriente hasta que se cierran los contactos de relé. En un digital, como tenemos pre-trigger, podemos hacer este tipo de conexión sin ningún problema. Lo que conocemos de la señal a medir, o que esperamos medir. Otro detalle en la conexión del circuito. Fíjense, si prestan atención, van a ver que la punta que estamos usando para ver la tensión del contacto no le conectaron la tierra. Ustedes ven acá, la tierra no está conectada en el circuito. Esto tendría que estar conectado en este punto o en el punto común de tierra que está por acá atrás. Acá. ¿Sí? Uno dice, ¿está bien? No, no está bien. Pero, ¿por qué lo conectamos igual así? Porque da lo mismo. Y nos aseguramos no cortocircuitar las tierras. En un circuito por ahí que es un poco complicado. El circuito que usamos para medir, en realidad. Lo correcto es siempre conectar las tierras. Esta señal es tan lenta que no vamos a tener problemas. No vamos a tener alguna interferencia, algún ruido que nos moleste. ¿Tá? En general, siempre hay que conectar las dos tierras. Cuando la señal es muy lenta, no importa. Da lo mismo. ¿Tá? Uno de los contactos. Entonces deberíamos ver el cambio en pantalla. Lo que conocemos de la señal a medir, o que esperamos medir, es el tiempo de cierre del relé, que ronda los 9 milisegundos, y la duración total de los rebotes, que dura aproximadamente
2 milisegundos. Del canal 1, que vamos a utilizar como disparo, ya vimos que está conectado justamente después de la llave o el interruptor que energiza el relé. Así que el alcance que vamos a tener que ajustar, la ganancia del canal 1, vamos a dejar en 5 volt por división, y la posición la voy a dejar ahí en la inmediata superior respecto al centro. Bien. Para ver un poco la señal, vamos a ver dónde dejamos la referencia. Ajustamos el acoplamiento del canal 1 en ground. Puedo ajustar la posición de referencia, por ejemplo, en esa división que está indicada. Volvemos al acoplamiento DC. Y como vemos, el canal se encuentra encendido. Este va a ser el canal 1, el canal de disparo, el superior. Se encuentra encendido con un acoplamiento directo, sin limitación de ancho de banda, sin inversión del canal, con el vernier apagado, y la punta de prueba por 1 como se encuentra seleccionado en la punta de prueba. Bueno, así que esto es lo que tenemos del canal 1. Del canal 2, desde el canal que vamos a medir la señal, vamos a canal 2, también se encuentra encendido, que se ve acá abajo. Acoplamiento directo, sin limitación de ancho de banda. Bien, todo igual que el canal 1. Y la ganancia la vamos a dejar en 500 milivolt por división, pues hay un divisor en el circuito y esa es la tensión que vamos a medir. Aproximadamente en 500 milivolts por división se va a apreciar. Bueno, vamos a ver dónde se encuentra el nivel de disparo. Como ven, ya directamente la referencia acá abajo nos informa cuál es el nivel de disparo cuando ajusto sobre la perilla. ¿Ven? Ahí está el nivel 0. Vamos a dejar en, no sé, 780 milivolts más o menos. Para que sea una señal suficientemente grande, podríamos dejarlo un poco más, inclusive. Unos 3 volts. Para tener una señal suficientemente alta que reconozca el nivel y la pendiente de disparo. Y nos evitamos cualquier ruido anterior. Así que ya que estamos ajustando el trigger o el disparo, vamos a elegir la fuente de disparo. Vamos a Source. Elegimos la fuente de disparo. El canal que queríamos utilizar como fuente de disparo es justamente el canal 1. El modo de disparo en este momento está como modo automático, por eso podemos ver esa señal de continua que es 0, ¿no? En definitiva. Vamos a seleccionar disparo simple. Y el acoplamiento del disparo, pendiente positiva, en este caso es importante porque justamente si conectamos o esperamos una tensión que va de 0 a 12 volts, es importante que la pendiente sea positiva. El acoplamiento del canal, bueno, del disparo en todo caso, también está directo. No vamos a rechazar ningún tipo de frecuencias, o sea, no vamos a filtrar el disparo y tampoco vamos a rechazar ruido, porque justamente la señal de disparo es amplia. Bueno, y la base de tiempo que vamos a elegir, ya que la duración de la señal es alrededor de los 10 milisegundos y queremos ver en pantalla ese tiempo,
Vamos a seleccionarla en 2 milisegundos por división. ¿Cuándo arranca esa señal? Bueno, arrancará desde el disparo, así que vamos a ajustar el pre-trigger al inicio de la pantalla. Como ven, ese pequeño triángulo que se mueve significa que estamos ajustando el pre-trigger. Lo vamos a dejar en 8 milisegundos. O sea que desde acá, de este punto, va a aparecer la señal de disparo. Debería ser algo así. Y desde ese punto aproximadamente vamos a ver la señal. Por supuesto, la medición la haremos entre la señal de disparo y la señal a medir. Bueno, ya tenemos todo dispuesto para comenzar con la medición. Vamos a predisponer el equipo para que espere la señal de disparo, o la condición de disparo, mejor dicho. Y energizamos el relé a través del interruptor que se encuentra en el tablerito. Bien, como vemos, aparece la señal de disparo, o sea, cuando en este momento presioné el interruptor y energizó con 12 volts. Fíjense que tenemos 5 volts por división, son 2 divisiones y un poquito, aproximadamente 12 volts, que energiza el relé, y un tiempo después aparecen los rebotes y finalmente se establece la tensión. Bueno, comencemos a realizar la medición, efectivamente. Para ello vamos a utilizar los cursores. Como la medición la vamos a hacer en el tiempo, vamos a presionar el T1 y vamos a hacer el ajuste de la posición del cursor T1 o la posición T2. Así que elegimos el cursor 1 y lo ubicamos donde comienza el disparo, donde está el flanco de encendido. Luego seleccionamos el otro cursor y vamos al momento donde se establece la tensión y allí podemos realizar la medición. Fíjense que acá usamos los vectores para que nos ayuden a determinar esos puntos. Si nosotros ponemos solamente los puntos en la pantalla, por ahí perdemos alguno de los flancos, porque el puntito apenas se ve. ¿Bien? El delta T, o la diferencia entre estos dos cursores, es 9,96 milisegundos. Y otro detalle, acá la grilla en realidad molesta. Uno lo podría sacar y medir un poco mejor que con la grilla. Sigue con la posición de T2, pues el T1 se encuentra en 0, o sea, desde la condición de disparo, desde el trigger, está exactamente en el mismo punto. Bueno, volvemos a repetir la medición y como se ve, el fenómeno no es muy repetible. De hecho, el tiempo total entre que se energiza el circuito y se establece la tensión en el interruptor, en el relé, varió levemente, pero es distinto al caso anterior. Miramos ahora los rebotes o el tiempo de duración de los rebotes. O sea, T1 el tiempo de duración de los rebotes es de 2,48 milisegundos. Dado que ya conocemos dónde se encontrará
los rebotes, qué posición se encontraban los rebotes, podemos ajustar el pre-trigger que se encontraba en 8 milisegundos, podemos cambiar un poco la base de tiempo y ajustarla a 200 microsegundos por división, que son 2 milisegundos más o menos, que es lo que dura los rebotes, y ajustar el pre-trigger en 8 milisegundos, 8 milisegundos y medio, para asegurarnos que la aparición de algún rebote en pantalla. Acá nos ayuda muchísimo la posición inicial de los cursores. Acuérdense, la posición en este osciloscopio de los cursores está dado por el tiempo. Por lo tanto, si yo me muevo, me desplazo horizontalmente en el tiempo, el cursor se va a acomodar, va a quedar en el tiempo que estaba, ¿sí? O sea, nos deja, por ejemplo, tomar una medida parcial y después, con esa medida, poder afinarla, aumentando, digamos, haciendo como si fuera un zoom sobre donde nosotros queremos medir mejor, ¿no? Ponemos el equipo y presionamos el botón para energizar el relé. Bien, ahí podemos ver varios de esos rebotes. Vamos a medir alguno. Por ejemplo, este que está acá. Este 2. 48 microsegundos, la duración de ese rebote. Así que si realmente quisiéramos medir cuánto tiempo dura uno de los rebotes, deberíamos ajustar la base de tiempo para tener una mejor apreciación de estos rebotes. Así que vamos a poner en 50, en 20 microsegundos por división, y ajustamos un poco el horizontal para poder encontrar algunos de esos rebotes. Bien, acá pudimos... Fíjense que los rebotes cambian cada vez que hacemos la medición, no son iguales, ¿sí? Porque dependen de un montón de factores. Pero bueno, fíjense que este tipo de... Sí. Sí, es como totalmente al azar esos rebotes, ¿no? La señal esa. Sí, es un problema, es un tema mecánico, o sea, pueden caer en cualquier lugar. Lo que tiene es que, fíjate que este tipo de medición sería parecida a la medición que hacemos con base retardada. Si nosotros necesitamos hacer en un analógico esto, tenemos que usar sí o sí base retardada, porque tendríamos que disparar con la base principal que dispare en, ¿cómo se llama? Cuando cierro la llave y después poder ampliar el pedacito que quiero ver. Y hay que ver si el osciloscopio permite hacer eso. ¿Por qué? Porque tendremos que tener un osciloscopio que la base retardada funcione al mismo tiempo que la base principal. Que había algún tipo de analógico que hacía eso, pero en general las bases retardadas funcionan en modo alternado. O sea, en el primer disparo muestra la base principal, en el segundo disparo muestra la retardada. Con lo que tendríamos que hacer 2 veces el experimento. O sea, no sé, por ejemplo, en el Kenwood que teníamos no lo podríamos medir así. ¿No? No podríamos hacer esto. Porque no tenemos forma de hacer que el osciloscopio dispare 200, 2 o 3, en este caso 8 milisegundos después de la condición de disparo. Eso lo permite un digital porque controla el trigger, ¿sí? Ver algunos de esos rebotes y medimos cuánto tiempo dura. Este, por ejemplo, 11,2 microsegundos. Si seleccionamos otro, seguramente va a dar distinto. ...12,4 microsegundos. También contamos con la alternativa de medir o utilizar el disparo con la corriente que circula en el relé. Esa corriente la vamos a medir a través del
resistor que se encuentra en serie con la bobina del relé. Fíjense que si nosotros hacemos este tipo de conexión con la resistencia, tenemos que tener mucho cuidado de que la caída que se produce en esa resistencia no nos esté alterando el funcionamiento del relé. O sea, que no tengamos suficiente tensión en el relé como para que se cierre correctamente, ¿tá? O sea, hacer esto es bastante más complicado porque tenemos que tener mucho más cuidado. Haciendo algunos nuevos ajustes sobre el osciloscopio para ver la caída de tensión sobre el resistor de 12 ohm, verificamos a ver cómo se vería la señal de corriente y vamos a disparar con esa señal. Se encuentra predispuesto para dispararlo y energizamos el relé. Aquí podemos ver la forma de onda de la corriente que va creciendo y por supuesto el disparo. Del mismo modo podemos hacer las mediciones anteriores. Verificar dónde se encuentra T1, donde comienza a energizarse el circuito, y T2 cuando se establece la señal de tensión a la salida del interruptor del relé. Y por supuesto, del mismo modo, la duración de los routers, 1,8 milisegundos. Tensión a la salida del... Fíjense un detalle de la corriente. Normalmente un relé se comporta como... la corriente del relé se comporta como un circuito LR, porque es un inductor que nosotros lo estamos energizando. Fíjense que esto, si fuera un inductor común, esto tendría que seguir la exponencial que forma el inductor. En cambio, acá, si ustedes se fijan, esto tendría que haber sido una cosa así. ¿Tá? Pero si ustedes se fijan, en este punto hay una caída en la señal. Básicamente es porque se altera el circuito magnético. Cuando fíjense que coincide cuando cierra el relé. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa? Esto tenemos un electroimán. Cuando las chapas de relé se cierran, cambia el circuito magnético. El electroimán, ese inductor, está cargado con cierta energía. Como yo le cambio el circuito magnético, cambia la corriente para compensarlo. ¿Tá? Por eso hace este piquito para abajo. Es porque nosotros tendríamos un inductor con un núcleo variable. ¿Tá? No es 100% lineal esto. del interruptor del relé. Y por supuesto, del mismo modo, la duración. Fíjense que acá directamente no hacemos la cuenta de errores porque no tiene sentido. ¿Tá? Esto varía cada vez que nosotros medimos. O sea, no tiene sentido, digamos, hacer cálculo de errores en una situación que no repite. ¿Tá? Esto utilizamos el trabajo práctico número 4. Espero les haya resultado útil, que los haya acercado un poco al uso de los osciloscopios. Y nos vemos en las clases de consulta que aparecen en la página. Además, me gustaría agradecerles a todos los ayudantes que han aportado, particularmente a Claudio y a Fran, que estuvieron editando, a Axel y Álvaro, que también hicieron sus aportes, y a los demás integrantes de la cátedra, que siempre estuvieron ahí para darnos una mano. Así que, hasta luego. Bien, bueno, ¿alguna consulta?
sobre el trabajo práctico era básicamente ver cómo funcionan los osciloscopios, cómo hacer ciertas medidas, ¿tá? Ver las características, las diferencias que tienen un digital y un analógico. ¿Tá? Pero bueno, no es lo mismo que usar el osciloscopio, sí, que tenerlo ahí físicamente. No sé, ¿alguna consulta, alguna pregunta? No, no sé, por ahora no, de mi parte. Yo tampoco, las que tuve las fui preguntando. Está bien. Bueno, unos comentarios sobre el tema del osciloscopio. Acuérdense que un osciloscopio analógico y un digital son similares, pero no son iguales. Siempre el osciloscopio mide tensiones. Entonces uno dice, bueno, perfecto, si mido tensión, ¿podría usar un osciloscopio para medir la tensión de una pila, por ejemplo? En principio sí, ¿tá? La pregunta es, ¿vale la pena usar un osciloscopio para ver la tensión de una pila? No, ¿tá? Yo uso un osciloscopio analógico, voy a tener un error mínimo de un 3%. En el digital que tenemos ahí vamos a tener mínimo un 2%. Con cualquier voltímetro mido debajo del 0,8. ¿Tá? O sea, ya de movida no justifica la medida, ¿sí? Una medida de continua, no. Una de alterna, si uno quiere hacer una medición de tensión eficaz con un osciloscopio analógico, no lo puede hacer. Puede medir pico a pico, ¿tá? Puede medir cualquier cosa que se pueda sacar en forma directa desde la señal, ¿tá? Pero, por ejemplo, no podría ni medir valor eficaz, por lo menos con un analógico. Con un digital sí lo podría hacer. ¿Por qué? Porque tengo todos los puntos. Pero tendría que o procesarlo afuera del osciloscopio o que el osciloscopio tenga la posibilidad de calcular el valor eficaz a partir de los puntos que tiene en la pantalla, ¿tá? En ambos casos es mucho más complejo que usar un voltímetro, ¿tá? O sea, se usa para cierto tipo de mediciones donde a mí me interesa saber características que no me las pueden dar los otros instrumentos, ¿tá? Uno podría medir potencia, podría medir, digamos, a ver, si tiene que medir coseno phi, puede medir el phi directamente, la diferencia de fase entre dos señales, ¿tá? Acuérdense que medimos tiempo, tenemos que convertir después el tiempo en fase, ¿tá? Y el otro tema es cómo se calcula, cómo se determinan los errores en un osciloscopio. Acuérdense que el osciloscopio mide puntos, o sea, mide tensiones en el tiempo. Si yo quiero ver el error, tengo que ver si ese punto está en el lugar que tiene que estar. Por ejemplo, si yo quiero ver el error de inserción, tengo que medir tensión pico a pico de una señal cuadrada. ¿Está? Ahora vamos a ir a explicarles rápidamente. Yo quiero medir tensión pico a pico de una señal cuadrada. Típico ejemplo donde normalmente lo hacen mal. ¿Qué es lo que tengo? Yo tengo una señal cuadrada. Originalmente la señal va a ser perfectamente cuadrada, así, todo lindo. Bueno, está toda bien cuadradita, bien linda. ¿Está? Depende de cómo sea el circuito, la señal puede que se altere. Yo tengo que medir pico a pico. ¿Qué puntos tomo? Siempre tomo los puntos del arranque, ¿está? Y del final de la señal. ¿Por qué? Porque si este circuito, ¿cómo se llama? Esta señal pasa por un filtro que no tenga ancho de banda infinito, cualquier filtro pasa abajo, esto se va a distorsionar y va a tener esta forma. Lo estoy dibujando. ¿Sí? Mi osciloscopio, o en mi circuito, todo el punto de entrada, va a deformar la señal de esta manera. ¿No? ¿De qué depende que yo no tenga error de inserción? De que este ciclo haya terminado o no. Si yo tengo 5, 6 taus, podría decir que la señal llegó al valor final. Entonces, si yo tomo las mediciones desde este punto hasta este punto, no tendría el error de inserción, sería despreciable. Muy distinto es si yo las tomo de la mitad a la mitad, ¿tá? O si lo tomo del principio ¿cómo se llama? Del principio a la mitad, o no sé, en otros puntos, ¿sí? Por eso ustedes tienen que ver, cuando calculen los errores, qué pasa con los puntos que yo voy a utilizar para determinar el valor que quiero medir. ¿Está? Ver a dónde se movieron, si se corrieron o si no se corrieron.
Por ejemplo, si yo quiero medir con un osciloscopio la frecuencia, no me importa qué es lo que le pase a la señal. Porque por más que se distorsione, la frecuencia queda exactamente igual. ¿Está? Así que tienen que tener muchísimo cuidado para cada medida que ustedes hagan, cómo el osciloscopio altera la medida. ¿Sí? No se tienen que basar en los conocimientos que tienen para señales periódicas o para régimen permanente, porque no son válidos. Yo no puedo decir que mi error de inserción, porque yo pongo el osciloscopio, es el mismo que tengo con un voltímetro, porque el voltímetro mide valor eficaz. Nosotros acá no estamos viendo valor eficaz, estamos viendo valor pico a pico. ¿Está? Y no se altera igual la señal. Por ejemplo, en esta señal se altera muchísimo. Si hubiera sido el valor eficaz, varía un montón, pero el pico a pico no. ¿Está? ¿Bien? Eso les digo porque hay que tenerlo muy en cuenta porque normalmente lo hacen mal. ¿Está? Agarran y dicen, bueno, yo tengo una señal cuadrada, entonces tengo mi osciloscopio, que lo represento como un RC, ¿está? Y hago todas las cuentas y lo hago con impedancias. No es válido el concepto de impedancia. ¿Está? Porque esto hay que verlo desde el punto de vista de tiempo, de qué pasa con la señal, llega hasta el valor final, etc. ¿Está claro? Bien. Bueno, ese era un comentario que era importante porque normalmente lo hacen mal, ¿tá? Lo que son errores de inserción en los osciloscopios. Son bastante complicados los errores de inserción en los osciloscopios, por eso generalmente en los exámenes tomamos señales muy simples, o rampas, o señales cuadradas, o señales sinusoidales puras, ¿sí? Nunca tomamos señales muy complejas porque implicaría saber cómo se desplaza la fase. Por ejemplo, si yo tengo una poliarmónica y la mando por un osciloscopio que tengo en un circuito, el valor eficaz se va a alterar con la función de transferencia que tenga, o sea, se va a alterar con las impedancias, con el manejo de impedancias, pero no el pico a pico. El pico a pico va a depender de cómo se desfasan las señales entre sí, ¿tá? Que es lo que nosotros medimos con un osciloscopio. ¿Está? Bien. Así que bueno, eso era el comentario con respecto a los errores de osciloscopio, que tienen que tenerlo en cuenta que es punto a punto, siempre. ¿Tá? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Nada? No, ninguna. Muy claro todo. Bueno, perfecto. Bueno, cerramos la práctica, ahora corto la grabación y quedamos para las consultas de otros temas, ¿sí?